Buenas tardes y bienvenidos una vez más a los directos de Círculo Rojo. Comenzamos y terminamos esta tarde de martes con un autor muy especial y un libro que también es muy especial. Carlos Pavoto nos trae Cartas de Médico 1, Caminando hacia el reflejo. En este libro, este médico uruguayo nos muestra ese límite que los que no tenemos la bata de medicina creemos que no existe entre la clínica y la intimidad. Voy a invitar al autor que está por aquí para que sea él quien nos cuente. ¿Alguna vez os habéis planteado incluso qué siente un médico al tener, por ejemplo, que comunicarnos que tenemos una enfermedad? Hola, Carlos, ¿qué tal? Pon el móvil en vertical, por favor, si puedes. Ahí. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Buenas. Buenas ¿Qué tal? tardes, buenos días desde acá. Es un placer, Madeleine, poder comunicarme contigo. Un placer para mí también, y sobre todo desde tan lejos, desde Uruguay, y sobre todo con este libro que nos traes, tan especial y a la vez tan realista, ¿no? Porque nos habla un poco también de ti. Cuéntanos qué nos traes en Cartas de Médico. Desde el otro lado del charco, casi 10.000 kilómetros de distancia, casi 4 horas de uso horario, casi 10 horas de viaje, pero a instantes y a segundos del corazón de ustedes, por haber sido tan buenos en poder abrir sus puertas para una persona que no es nadie a nivel español, pero que tiene sentimientos igual como cualquier médico español y como cualquier usuario del sistema sanitario español y uruguayo, que son parecidos. Bueno, eso de que no eres nadie lo dices tú, ¿no? Porque al final, como bien nos dejas en tu libro, has sido médico. Bueno, creo que eres todavía médico y con ello implica que has salvado millones y millones de vidas y curado otras tantas. Cuéntanos un poco qué nos traes en este libro en el que, como tú mismo adelantas en las sinopsis de la obra, mezclas un poquito esa intimidad de la persona que detrás de esa bata de médico. Este libro, que nace en un contexto muy especial, en un contexto basal, primero de una persona que ya tiene de por sí, además de la ciencia médica, de una inclinación por las ciencias exactas, ¿verdad? O inexactas en este caso, como la medicina, pero que tiene una sensibilidad dirigida hacia la literatura en general y al conocimiento extramédico, que no es muy común. Nace en un contexto en el cual en estos 30 últimos años la medicina ha cambiado estrepitosamente en lo tecnológico, pero sobre todo en la masificación de la atención médica, y en un contexto en el cual yo he vivido y tengo los recuerdos de una medicina no solo de hace 30, 40 años, sino casi que de mi edad, pues yo tengo la suerte o la desgracia, como se vea, de haber vivido en mi vida, por cuestiones vitales, de haber 4 años en un hospital público de un pueblito del interior del país, en el Uruguay, cuando era un niño de 5 o 6 años, y eso me ha marcado para toda la vida en cuanto a lo que era la cercanía del médico y del paciente en un pueblo del interior donde todos se conocen, y lo que es la masificación, la despersonalización y podemos decir hasta la deshumanización que vivimos en los tiempos modernos, que si bien vivimos mucho más, porque la medicina ha avanzado, también es cierto que acompañamos mucho menos a nuestros pacientes. En ese contexto nace la necesidad mía de, en esta trilogía, en la cual he sacado, gracias a ustedes, Cartas de Médico 1, contar a través de 2 casos específicos, reales, quizás muy levemente novelados en algunas áreas para poder contarle al lector de una forma que sea más asequible y que no tenga términos técnicos y términos médicos, pero sí que al leerlo se vea reflejado el paciente en su circunstancia vital y que pueda decir, esto me pasó a mí, esto le pasó a papá, esto le pasó a mamá,
esto le pasó a mi hermano o a mi hija, yo pasé por esto. Los médicos somos antes que médicos, los especialistas, en mi caso, antes que especialistas somos médicos, y antes que médicos somos seres humanos, y a algunos, como en mi caso, nos ha tocado estar del otro lado del mostrador, ser pacientes. Y esa óptica es la que ha llevado a la necesidad de que yo un día me sentara a ordenar una serie de escritos y de sueltos que uno tiene por todos lados y que va escribiendo y que va dejando, a ordenarlos y darle una forma legible para el lector y entendible para aquel que se sienta representado por lo que está leyendo. No es un libro que intente dramatizar. Tengo que darte la enhorabuena porque además, para mi punto de vista, has dejado ver una parte que pocos sabemos reconocer en los médicos, en el personal sanitario, y es esa parte de ser humano que tú bien has reivindicado en esta respuesta que me dabas antes y también en la obra. Claro, la pregunta que a mí me deja tu libro es ¿cuál es la huella personal que deja este oficio en las personas que lo ejercen? Sí, el médico es como el caracolito de jardín, no sé cómo le llaman en Madrid, en España. Tenemos una coraza y aprendemos, así como el estudiante de medicina de primer año que llega a anatomía, aprende a no impresionarse por lo que está disecando, así como el practicante interno de medicina llega por primera vez al hospital y aprende a desensibilizarse por el accidentado o por el paciente grave, todos los médicos aprendemos a desensibilizarnos y a no involucrarnos con la familia o con el paciente más allá de su propio tema médico. Pero acá hay que hacer una diferencia muy importante, porque una cosa es involucrarse, otra cosa es acompañar desde el conocimiento, acompañar desde la explicación, acompañar desde llevar cuando se puede y cuando es necesario y cuando la familia lo quiere, la verdad de la situación que tiene ese paciente que está transitando un momento muy especial y único en su vida, que son sus últimos momentos, ¿verdad? Ya sea meses, a veces años, porque tenemos pacientes crónicos. Entonces, es importante, y yo lo he aprendido con los años, no es que yo haya traído esto desde hace 30 años, lo he aprendido en los últimos años a darme cuenta que la contención familiar, cuando no hay una solución definitiva, es una parte importante de la responsabilidad médica y del humanismo médico, que no existe, que no está tan solitario como la gente pueda pensar. El humanismo médico existe en Uruguay, existe en España, va muy de la mano de la ética médica, hay corporaciones que se dedican y asociaciones a esto, pero cierto es también que es muy difícil en este sistema, es muy difícil inclusive hasta conseguir hora para un médico. Yo que voy seguido a España y que trabajo con urólogos españoles, conseguir un médico que te atienda en un tiempo pronto, y cuando llegas a él quizás ya no tienes el problema por el cual querías consultar. Eso hace parte de la contención también, ¿verdad? Porque si no el paciente no se siente siente al médico como un mecánico. Voy y me arregla si puede o no puede, y me fui y se terminó. Y yo, como te decía al principio, que vengo de una época en el cual, en un pueblito del interior, en una ciudad muy chiquita, donde había 1 o 2 médicos, donde a cualquier hora de la madrugada para atender un parto, que conocía a todos los vecinos, y que era más que el médico. Como me decía un antiguo profesor mío, el médico de esa ciudad tan chiquita era el cura, era el comisario, o sea, el jefe de policía, el alcalde, y era el médico también. Todas esas personas que tienen que darle contención a la población. Y lamentablemente es una faceta que en los últimos años los médicos hemos dejado
de lado. Simplemente a veces en lo mínimo que te cuento, que es en 5 minutos tomarnos nuestro tiempo para explicarle y adaptarnos a ese paciente que necesita una explicación diferente y una contención diferente. En ese contexto es que nace este libro, contando 2 casos clínicos muy particulares que reflejan la relación de la familia con el añoso, con el paciente añoso. Caminando hacia el reflejo implica que todo esto que te he contado lo reflejamos en nosotros mismos, los médicos. Quizás no todos, porque algunos tienen esa coraza del caracolito de jardín. Y es más fácil a veces introducirse ahí y llegar a tu casa, como nos dicen, dejar todos los problemas afuera. En todas las profesiones, en la nuestra no es fácil. La responsabilidad se diluye en el sistema, la responsabilidad médica, cuando tú te vas de la sala de operaciones, por ejemplo, y llegas a tu casa y en un sistema de muchos afiliados. Mira, estuve en el Ramón y Cajal hace 2 meses, haciendo una pasantía con unos colegas. Me decían ellos que tienen 1.800.000 usuarios. Irte a tu casa después de haber operado un paciente, sabes que tiene un sistema que te apoya si te pasa algo. Entonces ahí se diluye un poco la responsabilidad. Pero en un pueblito como el mío y en una ciudad no tan grande como Montevideo, si tú te vas a tu casa y a las 3 de la mañana te despiertas y la memoria te genera o te da una mala jugada de que te has olvidado mentalmente de un paso de la cirugía que hiciste esa tarde, puedes enloquecerte, porque no te acompaña el sistema, sino que además tenés un paciente de por medio. Entonces yo creo que eso es parte también de la desensibilización, es parte del sistema de atención nuestro, que hace que veamos muchísimos pacientes en puerta, que viene uno y nos olvidamos del anterior, que hace que operemos demasiados pacientes también, porque hay que cumplir con ciertos números y nos olvidemos de lo que nos viene. Entonces, cuando uno llega a la edad que yo llegué, cuando dije tengo que escribir esto, manifestar y contraponer mi vida de médico en el interior con mi vida de médico en un área especializada, como es acá en Montevideo, o como cuando voy a Madrid, me encontré con un arroyito frente a un océano. Y digo, yo no puedo dejar que este océano inunde mi arroyito. Y dije, voy a escribirlo. Y la mejor manera que encontré de escribirlo es dándome cuenta que yo ya estaba caminando hacia el reflejo. Que yo ya estaba caminando hacia el espejo como metáfora. No una metáfora de vanidad, ¿verdad? Sino una metáfora en la cual yo ya pasé por el otro lado del mostrador, ya fui paciente grave y ya sé lo que se siente estar o no estar acompañado. No por la familia solamente, sino estar acompañado por el que sabe y te puede decir cuál es tu situación. Entonces, ese camino hacia el espejo, esa metáfora, refleja muchas cosas que los médicos actuales no vemos. No la vemos venir. Pensamos que nunca nos vamos a enfermar y que se enferma solo nuestro paciente y dejamos de sentirlo cuando él se va del consultorio. Yo soy diferente porque nací así, porque fui criado quizás de otra manera o en el interior y provengo de una familia de salud y como dice la introducción del libro, que es un homenaje a esa persona que figura el nombre en el libro, en el homenaje, no es nada más ni nada menos que la hermana de mi papá, que fue una nurse. La nurse es la licenciada de enfermería, la NER, que en los hospitales del interior está todo el día y maneja como Flores Nightingale, ¿verdad? Entonces yo traigo esa formación y cuando llegó el momento de decir estoy desensibilizado, que lo estuve, me di cuenta, digo, no, la medicina es mucho más que ir 8 años a la facultad, ir a hacer la especialización, operar, ir a los congresos.
Está bien, eso es muy bueno para la ciencia, es muy bueno para las masas de pacientes. Pero también es bueno que yo llegue a mi consultorio y ese paciente que tiene una cosa banal y no puede resolverla, encuentre en mí una contención. Te cuento una anécdota cortita, pero cortita. Carlos, te tengo que decir sí, que no nos da tiempo a contar la anécdota, ¿vale? Porque nos hemos pasado de tiempo. Otro día pero no pasa nada porque lo que sí nos da tiempo es a decirle a los seguidores de Círculo Rojo dónde pueden comprar cartas de médico, precisamente. Te lo he puesto acá, pero quedó mal puesto. Este libro, ahí en España, está distribuido por ustedes en FNAC, en la Casa del Libro lo pueden pedir, en el Corte Inglés, hay una red muy amplia en Amazon. En Uruguay se ha vendido bastante bien, a través sobre todo de dos lugares, que uno se llama Librería Café, que es una librería muy buena, filosófica, que está al lado de una gran institución de salud, donde cruzan mucho los médicos. No lo compran solo los médicos, lo compran mucho los pacientes, que se llama La Libélula. Y está también en una ciudad del interior que se llama 33, que es una ciudad donde yo viví y donde hice parte de mi vasta trayectoria como médico del interior. Y en España prácticamente se pide por todas las distribuidoras y no hay problema, llega fácil. Pues ya lo sabéis, tenéis todas las facilidades para poder conseguir este libro que todos deberíamos tener, tanto médicos como pacientes. Yo creo que para entendernos mutuamente y, en definitiva, para humanizarnos todos un poquito, que nos viene bien. Carlos, ha sido un placer poder estar contigo hoy. Como nos queda medio minuto para decir hasta luego, y te cedo la palabra para que lo digas tú, así que di hasta luego a tus futuros lectores. Bueno, primero que nada, agradecer al público español, del cual estoy convencidísimo que nuestra herencia cultural española e italiana, como la misma, en ella cabe mucho la lectura. Nuestra herencia de lectores es gracias a ustedes. Yo voy a Madrid muy seguido, estoy en 2 o 3 días, y la gente adquiere muchos libros y lee mucho. Eso es muy importante, a pesar de que se diga por ahí que las redes sociales, esto o aquello, están matando la lectura. No es cierto. Creo que el libro tiene su lugar todavía y hay que seguir difundiéndolo y explotándolo, porque la rapidez de las redes sociales no van a poder con lo que está dentro de los libros. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos, y espero de corazón que nos veamos pronto, que yo ya me he quedado con ganas de saber esa anécdota. Un abrazo muy grande. Otro día lo contaremos. Muchas gracias. Chao, chao.